Vamos a descubrir esos tractores que, en lugar de ayudarte, parecen estrellas de un drama mecánico. En Auto Diesel Hub te contaremos todo, sin filtros, para que evites dolores de cabeza y elijas bien. Imagina estar en plena faena confiando en tu tractor, y de repente, ¡pum!, empiezan las fallas. Cada modelo tiene su propia personalidad, desde problemas hidráulicos hasta sistemas eléctricos rebeldes. Aquí te diremos lo bueno, lo malo y lo curioso, para que te conviertas en el experto entre tus amigos y evites esos modelos problemáticos. Y si te sientes identificado, déjanos un comentario. Nos encanta escuchar tus historias. Juntos hacemos crecer esta comunidad de Auto Diesel Hub. Prepárate, que esto se va a poner interesante. Vamos a desmenuzar al Mahindra 6075, un modelo que, a simple vista, parece tener todo lo que un tractor necesita. Tiene un diseño robusto, un motor que suena con poder y un aspecto que cualquiera diría que va a aguantar cualquier tarea. Pero, como ya sabemos, las apariencias engañan. Empecemos con el sistema hidráulico, que se ha convertido en el talón de Aquiles de este modelo. A plena jornada de trabajo, sin aviso previo, la presión se desploma. Eso significa que cualquier implemento que tengas enganchado simplemente deja de funcionar. Imagina estar arando o moviendo carga pesada y que, de repente, todo el equipo se vuelva inutilizable. Frustrante, ¿verdad? Pues este problema no solo te hace perder tiempo, sino también dinero, porque tendrás que llevarlo al taller para arreglarlo, una y otra vez. Y si piensas que es solo una cuestión de mantenimiento, lamentamos decirte que no es tan simple. Este tractor parece tener un gusto especial por los cambios bruscos, como si la transmisión tuviera personalidad propia. Cada vez que pasas de una marcha a otra, sientes un tirón que te recuerda que no estás en un paseo de domingo, sino en un baile mecánico involuntario. Este tipo de cambio brusco no solo es incómodo, sino que a la larga afecta el sistema de transmisión completo, y te mete en problemas de desgaste prematuro de piezas. Ahora, aquí viene el dato curioso. El Mahindra 6075 está diseñado para trabajos de resistencia, pero, irónicamente, se convierte en una prueba de resistencia para el operador. Es como si el tractor te estuviera diciendo, ¿aguantas? Porque yo, quizá, no lo haga mucho tiempo. Entonces, si alguna vez has tenido que lidiar con un equipo que parece tener más actitud que funcionalidad, comenta y comparte tu experiencia. Aquí en Auto Diesel Hub estamos para escuchar las historias reales de los verdaderos héroes del campo. Ahora, hablemos del SAM Explorer 90. Con un nombre tan inspirador como Explorer, uno podría pensar que este tractor está listo para aventurarse en cualquier terreno y enfrentarse a cualquier desafío. Pero, en realidad, parece que más bien te invita a explorar los talleres de reparación. Empecemos con el sistema eléctrico, que es, por decirlo de alguna manera, voluntarioso. Este tractor decide si va a encender o no cuando le apetece. Y ni hablar de las luces, si estás en plena noche, haciendo trabajos importantes, no puedes confiar en que el SAME se mantendrá encendido y funcionando. Este problema no solo es molesto, sino peligroso, porque la visibilidad en el campo lo es todo, especialmente en condiciones complicadas. Y si piensas que eso es todo, agárrate. Este tractor tiene otro as bajo la manga, el motor sobrecalentado. Sí, así como lo oyes. Después de unas cuantas horas de trabajo duro, el motor empieza a pedir vacaciones y se sobrecalienta. No importa si estás en un clima caluroso o no, el Explorer decide que es el momento de descansar. Y esto no es cualquier cosa, porque un motor sobrecalentado no solo te hace detener el trabajo, sino que puede generar problemas graves y costosos. Aquí va el dato curioso. SAME asegura que el Explorer 90 es eficiente y confiable, pero parece que se les olvidó especificar en qué circunstancias. Este tractor podría ser eficiente en algún catálogo, pero en la vida real, la historia es diferente.
¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a un motor sobrecalentado justo en medio de una tarea crucial? Si sí, danos un like y comparte tu experiencia. Nos encanta saber desde qué parte del mundo nos estás viendo y cómo lidias con estas situaciones. Este tipo de interacción nos ayuda a mejorar el contenido y a que la comunidad de Auto Diesel Hub crezca con historias reales. Vamos ahora con el Zetor Proxima 100, un modelo que promete confort pero termina siendo una experiencia vibrante. Literalmente. Este tractor parece haber olvidado que la comodidad es un aspecto fundamental para cualquier operador que pasa horas y horas en el campo. Cada vez que lo enciendes y te subes, sientes que estás en una licuadora en lugar de un tractor. La cabina vibra tanto que, después de un rato, te sientes como si hubieras estado en una sesión de masaje mecánico, pero no del tipo relajante. Estas vibraciones constantes no solo son incómodas, sino que afectan el rendimiento a largo plazo, ya que desgastan las piezas internas y, por supuesto, la paciencia del operador. Ahora bien, si piensas que el Zetor te va a sorprender con alguna característica que compense esta falta de comodidad, lamentablemente estás equivocado. Los frenos de este modelo parecen jugar una especie de ruleta rusa con el operador. Cuando más los necesitas, la eficacia de frenado se reduce, dejándote en situaciones realmente críticas. Imagina estar en una pendiente o acercándote a una zona complicada, y que el freno simplemente no responda como debería. Esto es más que un inconveniente, es un riesgo. Dato curioso. Zetor diseñó el Proxima 100 pensando en la comodidad del operador, pero parece que se olvidaron de probar el modelo en condiciones reales. Es como si estuvieran más preocupados por las especificaciones en papel que por la experiencia real en el campo. ¿Has pasado por algo similar con algún tractor que parecía ser bueno en teoría, pero te decepcionó en la práctica? Cuéntanos tu historia en los comentarios. El Deusfar 5100G es un modelo que genera grandes expectativas, especialmente por su reputación en eficiencia. Pero aquí hay un pequeño detalle, a este tractor parece que le gusta beber más combustible de lo que se esperaría. Cada vez que lo usas, te das cuenta de que el tanque se vacía a un ritmo alarmante, y con el precio del combustible, eso se convierte en un gasto significativo. Es casi como si el 5100G tuviera un gusto especial por el diésel, que, para el operador, es una mala noticia. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es el sistema de dirección asistida. Aunque debería ser suave y facilitar las maniobras, en el 5100G esto no siempre sucede. Hay momentos en los que la dirección se vuelve tan rígida que sientes que estás manejando un vehículo sin ninguna asistencia, lo que es agotador y muy frustrante, especialmente en terrenos difíciles. Dato curioso. Deusfar asegura que este modelo es ideal para quienes buscan eficiencia y maniobrabilidad, pero al parecer olvidaron que esa maniobrabilidad depende de que la dirección asistida funcione. Finalmente, llegamos al Landini 5 y 110H, otro de los favoritos en esta lista, conocido por ser el misterio en cuanto a la inyección de combustible. Este tractor parece disfrutar de hacernos adivinar si va a funcionar al máximo de su capacidad o si, de repente, perderá potencia y nos llenará de humo negro. Esa pérdida de potencia es un problema grave, sobre todo si estás en medio de una tarea importante y el motor simplemente decide que hoy no va a dar su mejor rendimiento. Este tipo de comportamiento no solo reduce la productividad, sino que también genera un estrés constante en el operador. Otro detalle que no podemos ignorar es el sistema de climatización de la cabina. En teoría, debería mantenerte fresco en verano y cálido en invierno, pero la realidad es que el sistema falla constantemente, dejándote a merced del clima. Es como si Landini quisiera que estuvieras en contacto directo con la naturaleza, demasiado directo, diríamos nosotros. Dato curioso. El Landini 5 110H fue promocionado como uno de los modelos más confiables para largas jornadas de trabajo, pero su comportamiento sugiere que tal vez sea más adecuado para jornadas de paciencia. Si alguna vez te has sentido defraudado por las promesas de confort en un vehículo agrícola,
Este es tu momento de comentar. Queremos saber tu historia y desde qué país nos ves. Para cerrar este recorrido, no olvides que aquí en Auto Diesel Hub estamos para ayudarte a tomar decisiones informadas. Dale like, comenta y sobre todo, suscríbete. Queremos que formes parte de nuestra comunidad, para que sigamos descubriendo juntos lo bueno, lo malo y lo curioso del mundo de los tractores y motores diésel. Cada vez que compartes un video, nos ayudas a llegar a más personas, y eso significa que podemos traerte contenido de mayor calidad y con más frecuencia. Así que copia el enlace, compártelo y, sobre todo,